varios libros esta tarde se constituyeron en objeto de mi dedicación. Y pensé en la posibilidad de leer alguno de ellos o algunos de ellos, de entrecruzarlos, de ver cómo podían relacionarse de algún modo. Uno de esos libros es este conjunto de relatos del gran Roberto Bolaño. Yo he tenido una relación contradictoria con Bolaño, pero admiro mucho a este escritor, mucho. Y bueno, este es un conjunto de relatos. Un día vamos a hacer una lectura sobre todo de Los Detectives Salvajes, que fue una novela que para mí fue muy importante en su momento y que me parece, sobre todo la primera mitad de esa novela, me parece brillante. Recuerdo ahora un catálogo que él hace de poetas, llamándolos maricas, y cada uno tiene su propia clasificación dentro de esa categoría, y es muy divertido. Y bueno, es un gran escritor Bolaño, pero por ahora lo vamos a dejar. Después tenía este libro de Scott Fitzgerald, que contiene, este ensayo que se llama Ecos de la Era del Jazz. Después tiene un ensayo sobre el insomnio. Entonces yo pensé en hacer un video sobre el insomnio, que se llama Dormir y Despertar. Es muy interesante. Ahí, él dice que el insomnio aparece sobre todo a partir de los 40 años. Este libro en algún momento se ve que se mojó, y en algún momento salía 80 pesos, y quedó todo como arrugado. Y es muy interesante este relato, pero lo vamos a dejar también porque entre los libros que estuve revisando apareció este pequeño librejo de Tomás de Quincy que se llama Confesiones de un opiómano inglés, también traducido eventualmente como Confesiones de un comedor de opio. Es prácticamente lo único que yo leí de Quincy, además de algún relato. Y bueno, yo leí este librito cuando era muy chico, tenía unos 18, 19 años. Yo lo leía en la cocina de mi casa. Yo ya sabía que Borges admiraba de Quincy. Entonces, cuando cayó este librito en mis manos, sabía que se trataba de un gran autor. Y recuerdo la profunda pena que me produjo el desencuentro que él tiene con una chica que se llama Anne, que era una joven prostituta que trataba con él. Este es un libro de memorias. De Quincy escribe sus memorias en 3 tomos, en 3 partes, si es que se le puede llamar memorias, como una serie de crónicas este libro, autobiográficas, y es súper interesante esa relación que él tiene fugaz con esa joven prostituta inglesa, y ellos se desencuentran y no pueden encontrarse nunca más. Y nosotros vamos a ver cómo Borges, en su libro El Hacedor, tiene un relato que de alguna manera recuerda ese pasaje de la literatura de Quincy. Este relato de Borges se llama Delia Elena San Marco, y habla del adiós, habla de una despedida, y también aborda un tema que Borges después vuelve a abordar en el que él consideraba que era el mejor de sus poemas, o el menos malo, como él decía, es decir, el poema Límites. Y el tema es el siguiente: se refiere acá la última vez en que alguien se despide de otra persona, pero sin saber que es la última vez. Y en el poema Límites, Borges nos cuenta acerca de la última vez en la que uno está haciendo algo sin saber que es la última vez. Pongamos por caso, yo estoy acá leyendo estos libros y grabando un video. Ahora voy a subir este video en un rato, y esta noche me da un ataque al corazón y me muero de un síncope a las 11:37 de la noche, digamos. Entonces yo no sé que esta es la última vez que estoy haciendo esto, pero es la última vez. Borges de una manera poética aborda esa idea cuando dice: de estas calles que ahondan el poniente, una habrá no sé cuál que he recorrido,
ya por última vez indiferente y sin adivinarlo. Esta imagen me parece que, yo no sé si es la imagen de la serie que se hizo, o quizás hizo también alguna película, y yo traje este libro de Lucy Maud Montgomery que se llama Anne, la de la isla, porque precisamente Anne, solo que sin la E, se llama la joven prostituta amiga de De Quincey, que él no vuelve a encontrar. Y bueno, el otro día, no recuerdo en qué video, yo sugerí a cualquier joven espectador o joven espectadora que se encontraba cualquier libro de Lucy Maud Montgomery. Es una escritora norteamericana que escribió unos 25 volúmenes. Los primeros que tratan la historia de Anne son Anne, la de Avonlea, y Anne, la de Tejados Verdes. Bueno, después hay una serie de novelas que la tienen como protagonista, y realmente son novelas deliciosas, ideales, digamos, porque están aderezadas con todos los condimentos que tiene el universo de la adolescencia, y por eso yo recomiendo esa novela a cualquier joven espectador o a cualquier joven espectadora. Pero el breve texto de Borges, que dura una carilla apenas, dice lo siguiente: nos despedimos en una de las esquinas del 11. Desde la otra vereda volví a mirar. Usted se había dado vuelta y me dijo adiós con la mano. Un río de vehículos y de gente corría entre nosotros. Eran las 5 de una tarde cualquiera. ¿Cómo iba yo a saber que aquel río era el triste Aqueronte, el insuperable? Ya no nos vimos y un año después usted había muerto. Y ahora yo busco esa memoria y la miro y pienso que era falsa y que detrás de la despedida trivial estaba la infinita separación. Anoche no salí después de comer y releí para comprender estas cosas la última enseñanza que Platón pone en boca de su maestro. Leí que el alma puede huir cuando muere la carne. Esto se lo dice Sócrates a sus discípulos en el momento en el que toma la cicuta, ¿no? Cuando está muriendo, cuando está suicidándose obligado por las autoridades de Grecia. Y ahora no sé si la verdad está en la ciaga interpretación ulterior o en la despedida inocente, porque si no mueren las almas, está muy bien que en sus despedidas no haya énfasis. Dice Atahualpa Yupanqui, cuando está cerrando un concierto, yo no sé si en el Teatro Dion de Buenos Aires o en el Teatro Ópera, dice Atahualpa Yupanqui, al despedirse de su público: dicen que no son tristes las despedidas. Dile a aquel que lo dijo que se despida. Decirse adiós, dice Borges, es negar la separación. Es decir, hoy jugamos a separarnos, pero nos veremos mañana. Los hombres inventaron el adiós porque se saben de algún modo inmortales, aunque se juzguen contingentes y efímeros. Delia, ¿alguna vez anudaremos junto a qué río este diálogo incierto y nos preguntaremos si alguna vez, en una ciudad que se perdía en una llanura, fuimos Borges y Delia? Y así Borges de alguna manera reescribe la historia de un desencuentro, similar al desencuentro que tuvo De Quincey con la joven Anne, que era su joven amiga prostituta, que tenía apenas unos 14 o 15 años o 16 años, y que en un momento en el que él había desfallecido y estuvo a punto de desmayarse de hambre porque estaba en la calle y no comía, ella, con el poco dinero que tenía encima, fue y compró un oporto con unas especias y se lo dio para reanimarlo. Y él quedó por eso eternamente agradecido. Pero vamos a ver primero el primer encuentro, ya que el libro trata acerca de la adicción al opio de De Quincey. Vamos a ver cómo fue este primer encuentro de este muchacho con el opio. De Quincey, bueno, había quedado huérfano de padre cuando tenía creo que 7 años. Su padre era un comerciante próspero
y quedó al cuidado de algunos tutores. Y a él lo que le sucedió fue que un día le dolía una muela, se mojó la cabeza, se fue a acostar y después amaneció con terribles dolores, y un amigo de él le recomendó que tomara opio para combatir el dolor. Y en ese momento, bueno, empezó de alguna manera para él un mundo de maravillas y un mundo de atrocidades. Acá, en un capítulo llamado Los placeres del opio, él dice: hace mucho que tomé opio por primera vez. Si hubiera sido un incidente fútil de mi vida, podía haber olvidado la fecha. Pero los acontecimientos cardinales no pueden olvidarse, y las circunstancias relacionadas con me permiten recordar que fue en la primavera o en el otoño de 1804. De Quincy nace cuando está empezando el último tercio del siglo XVIII, y bueno, y muere a mediados del siglo XIX. Bueno, el punto es que él pasa por un boticario, por una botica, compra un poco de láudano, se llamaba, que era como una solución del opio, y llega a su casa y nos cuenta esto. Puede suponerse que, llegado a casa, no perdí un momento en tomar la cantidad prescrita. Por necesidad, ignoraba por completo todo el arte y el misterio del uso del opio, y lo que tomé lo tomé con todas las desventajas, pero lo tomé. Y a la hora, oh cielos, qué revolución, qué resurrección de su profundidad más remota del espíritu interior, qué apocalipsis de mi mundo interior. El que mis dolores se hubieran desvanecido no tenía la menor importancia. Este efecto negativo fue sumergido por la inmensidad de los efectos positivos que se habían abierto ante mí, en el abismo de divino goce tan súbitamente revelado. Aquí había una panacea para todas las desdichas humanas. Aquí estaba el secreto de la felicidad, sobre el que los filósofos habían discutido tantos siglos, descubierto de golpe. La felicidad podía comprarse ahora por un penique y llevarse en el bolsillo del chaleco. Éxtasis portátiles que podían embotellarse en una botella de 1/4 de galón. La paz de la mente podía ser despachada por el correo en galones. De esta manera, De Quincey descubre el opio, esta droga tan consumida en el siglo XIX, y se hace adicto al opio. Y bueno, recordemos que, bueno, para citar solo un par de ejemplos, por ejemplo, Edgar Allan Poe, el propio Baudelaire en Francia, o también en Inglaterra, Wilkie Collins, el autor de La piedra lunar, el amigo de Dickens, todos ellos eran adictos al opio, eran consumidores de opio. Y era una droga muy usada en el siglo XIX, había muchos fumaderos de opio, que eran como unos sótanos terribles, donde la gente iba a embotarse de opio. Hay alguna escena que yo recuerdo ahora del retrato de Dorian Gray, donde el protagonista de esta novela se mete en un sótano, y bueno, y están todos esos fumadores de opio idos, metidos en una densa humareda, con los ojos perdidos, y todos completamente en éxtasis. Pero antes de seguir con De Quincey, vamos a ver qué nos dice Borges, para quien De Quincey era uno de sus padres tutelares literarios, ¿no? Junto con Stevenson, junto con Conrad y con tantos otros. Y en su biblioteca personal, Borges escribe un prólogo para Los últimos días de Manuel Kant y otros escritos de De Quincey, y empieza su texto diciendo: De Quincey, a nadie debo tantas horas de felicidad personal. Me fue revelado en Lugano. Recuerdo haber corrido por las márgenes del claro y vasto lago Mediterráneo, escandiendo en voz alta las palabras The Central Darkness of a London Brothel, que sería como la oscuridad central de un burdel de Londres, ¿no? Cargadas de opresiva belleza. Bueno, y después dice Borges:
un ensayo, bueno, porque dice que básicamente De Quincey era autor de ensayos. Dice, un ensayo entonces, en la época de De Quincey, era una sabia y grata monografía. De la suma de páginas que componen el libro de las 1001 noches, De Quincey al cabo de los años rememoraba aquella en que el mago, inclinado el oído sobre la tierra, oye el innumerable rumor de los pasos que la recorren y sabe de quién son los de esa única persona, un niño en la China, predestinada a descubrir la lámpara maravillosa. En vano busqué ese episodio en las versiones de Galland, de Lane y de Barton. Comprobé que se trataba de un involuntario don de De Quincey, cuya activa memoria enriquecía y aumentaba el pasado. Es fantástico esto, porque Borges dice que él un día leen De Quincey, leen un ensayo de De Quincey, una alusión al libro de las 1001 noches o de las 1000 noches y una noche, como le gustaba traducir a Borges, y lee una circunstancia particular de un tipo que apoya el oído en la tierra y escucha tan agudamente que puede escuchar lo que sucede del otro lado del globo. Pero el tema es que después Borges busca este episodio fatigosamente en los diversos volúmenes y en las diversas traducciones de las 1001 noches y nunca lo encuentra. Entonces Borges concluye que De Quincey es tan fantástico que la memoria de De Quincey, de algunos hechos quizá aleatorios que tenían que ver con eso que él recordaba pero que en realidad no había leído, había enriquecido de tal manera el relato que le había agregado una circunstancia propia. Y concluye Borges su ensayo: el goce intelectual y el goce estético se aunan en su obra. Ahora vamos a ver directamente el momento en el que De Quincey, acá sigue hablando acerca del opio, ¿no? Pero yo no sé si seguir por este lado, porque realmente se siente el placer de De Quincey a la hora de referir su afición a este vicio que tanto lo deleitaba. De Quincey dice: el placer producido por el vino va siempre en progresión y tiende a producir una crisis, después de la cual decae. En este caso, De Quincey está comparando al opio con el vino y declara que el opio es mejor. El del opio, una vez producido, se mantiene 8 o 10 horas. El primero, para emplear una distinción técnica de medicina, es un caso de placer agudo. El segundo, de placer crónico. El primero es una llama, el otro es una luz fija y duradera. De Quincey dice que el placer que produce el vino es una llama. El placer que produce el opio es una luz fija y duradera. Pero la diferencia principal estriba en esto, que mientras el vino altera las facultades mentales, el opio, por lo contrario, si se toma de manera adecuada, introduce entre ellas el orden más exquisito, regulación y armonía. El vino arrebata al hombre el dominio de sí mismo, el opio lo vigoriza en gran parte. El vino desequilibra el juicio y da una exagerada viveza y una vívida exaltación a los desdenes y a las admiraciones, a los amores y a los odios del bebedor. El opio, por el contrario, comunica serenidad y equilibrio a todas las facultades, activas o pasivas, y con respecto al carácter y a los sentimientos morales en general, da simplemente ese tipo de calor vital que es aprobado por el juicio y que probablemente poseeríamos siempre si conserváramos la constitución física saludable de los hombres primitivos o antediluvianos. Bueno, de todas maneras, este elogio del opio es un elogio propio de un tipo que está mirando solamente la parte positiva del consumo de esa droga, y a la larga sabemos que más allá de que tuvo algunas visiones fantásticas y algunas alucinaciones que eran artísticamente muy admirables y deseables, el consumo de esa sustancia le arruinó la vida en buena medida. Eso se puede decir acerca de cualquier sustancia que altere el sistema nervioso central, digamos. No me quiero poner en moralista, pero a la larga toda droga nos destruye. Pero bueno, vamos a
Yo siempre siento que tengo que moralizar un poco. En realidad lo que siento es que, eso siento, les digo sinceramente, siento que tengo que cuidar a mis espectadores más jóvenes, porque he visto que hay algunos que son jóvenes, y yo que ya no soy joven, quiero darles los mejores consejos, porque, qué sé yo, en buena medida yo he sido adicto a muchas drogas, qué sé yo, he sido también un poco alcohólico, y son todas aficiones que a la larga se cobran la salud, se cobran el juicio, y se cobran algo de lo más valioso que tenemos, que yo diría que es una cierta candidez, o una cierta, digamos, el consumo de sustancias nos va deteriorando en un orden moral, y nos va quitando de alguna manera una luz que trae consigo la juventud y que se trae consigo la inocencia. Y bueno, yo diría que es mejor no perderla, esa luz. Yo diría que es mejor no perderla. Siempre es mejor alejarse de cualquier sustancia que nos pueda alterar la conciencia. Ese es el mejor consejo que yo puedo dar. Bueno, pero vamos a ir a este momento en el que De Quincey nos narra cómo era su relación con Anne, con esta joven, este adolescente que se prostituía, y cómo él quiso ayudarla después y la estuvo buscando toda la vida, pero nunca pudo encontrarla de nuevo. Dice en un momento, bueno, De Quincey en un momento, cuando es estudiante, creo que tiene 17 o 18 años, él se escapa, se convierte en una especie de vagabundo, va vagando por las calles, y un día, duerme en la casa de un tipo que lo deja dormir ahí, pero no tiene para comer, pasa mucho hambre, está muy débil, y en medio de esa etapa suya de vagabundo, conoce a esta joven hermosa llamada Anne. Y dice De Quincey, y lo lamento, pero hubo otra persona en esa época a la que he buscado después con mucha mayor ansiedad, y mi fracaso me ha causado una pena mucho más profunda. Esta persona era una joven que pertenecía a la clase desdichada que subsistía por la paga de la prostitución. No me avergüenzo, ni tengo razón para ello, en confesar que en ese tiempo estaba en relaciones amistosas y familiares con muchas mujeres de esa condición desgraciada. Bueno, y después dice De Quincey, a pesar de su desamparo, yo le aseguraba que sería atendida. Bueno, nada, esta chica tenía un problema con la justicia y él le aconsejaba que se saldara sus cuentas con la justicia, pero eso nunca sucedió. Y acá dice en un momento, sin embargo, tal vez se pudiera hacer algo que convinimos por último entre nosotros, que dentro de un día o dos iríamos juntos ante un magistrado para que yo expusiera ante él su caso. Pero desgraciadamente esa fue la última vez que volví a verla. Estaba escrito que yo nunca realizaría este pequeño servicio. Mientras tanto, el que me había prestado, más grande del que yo podría devolverle, fue el siguiente. Una noche, cuando paseábamos lentamente por Oxford Street, y después de un día en que me había sentido más enfermo y débil que de costumbre, porque como decíamos, él venía vagando y no comía, no tenía dinero, le pedí que me acompañara hasta Soho Square. Llegamos y nos sentamos en los escalones de una casa, por la cual hasta ahora no paso nunca sin sentir angustia y sin rendir un homenaje íntimo al espíritu de aquella desdichada muchacha, en recuerdo de la acción noble que realizó allí. De repente, mientras estábamos sentados, me sentí mucho peor. Había estado apoyando mi cabeza sobre su pecho y de súbito me escurrí de sus brazos y caí de espaldas sobre los escalones. Por las sensaciones que entonces tuve, sentí la convicción íntima y vivísima de que, sin un estimulante poderoso y reanimador, o me habría muerto en el sitio, o por lo menos habría caído en un agotamiento extremo del que toda recuperación, en las circunstancias de desamparo en que me encontraba, habría resultado casi imposible. Fue entonces, en esta crisis de mi destino, que mi pobre compañera huérfana, que solo había recibido injurias en este mundo, me tendió una mano salvadora. Lanzando un grito de terror, pero sin un momento de demora, corrió por Oxford Street y en menos tiempo del que cabe imaginar, volvió a mi lado con un vaso de oporto y especias. En aquel momento habría rechazado cualquier alimento sólido, con instantáneo poder de recuperación, vaso que esta muchacha generosa pagó de su humilde bolsillo en una época como para olvidarlo, cuando ella tenía apenas el dinero indispensable para comprar lo más necesario para vivir, y cuando no tenía motivos para esperar que alguna vez yo pudiera devolvérselo.
oh joven benefactora, cuántas veces al correr de los años, hallándome en lugares solitarios y pensando en ti con dolor en el corazón y con un amor perfecto, cuántas veces he deseado que lo mismo que en la antigüedad se creía que la maldición de un padre tenía un poder sobrenatural que perseguía a su objeto con una necesidad fatal de realizarse, de igual modo, la bendición de un corazón oprimido por la gratitud podría tener una prerrogativa semejante y podría tener fuerzas dadas desde lo alto para darte caza, para rondarte, para darte alcance, para perseguirte hasta la oscuridad de un burdel de Londres, o si fuera posible, hasta la oscuridad de la sepultura, y así despertarte a ti con un auténtico mensaje de paz y de perdón y de reconciliación final. Bueno, y lo que cuenta después de Quincy es que ellos se separaron y quedaron en encontrarse y nunca pudieron encontrarse y él nunca pudo devolverle el favor. A él después le fue bien económicamente, pero nunca pudo devolverle el favor a esta chica. Yo había pensado si leer algo de esta Anne de Lucy Maud Montgomery, cuyo nombre suena igual a la Anne de Quincy. Simplemente vamos a leer el primer capítulo para que el improbable lector o el improbable espectador, a esta altura del video quizá alguno haya quedado, sepa cuál es la tónica de la narrativa de esta excelsa novelista norteamericana que había nacido a fines del siglo XIX en Canadá. Dice así: ya termina la cosecha, ya se va el verano, sentenció Anne Shirley, mientras contemplaba con ojos soñadores los segados campos. Había estado recogiendo manzanas en la huerta de tejados verdes, en compañía de Diana Barry, y ahora se hallaban las dos descansando de sus labores en un soleado rincón, al que llegaba una brisa todavía templada y llena del aroma de los helechos del bosque encantado. Y vamos a leer aún otro párrafo. Pero todo el paisaje anunciaba ya el otoño, el mar bramaba sordamente a la distancia, los campos parecían desnudos y marchitos, salpicados de espigas doradas, el valle del arroyuelo, más allá de tejados verdes, estaba cubierto de ásteres de un etéreo color de púrpura, y el lago de las aguas refulgentes se había tornado azul, azul, azul. Y no era el inconstante azul de la primavera, ni el pálido azulado del verano, sino un azul limpio, inmutable, sereno, como si el agua, tras de superar todos los cambios y estados emocionales, hubiera caído en una paz imposible de quebrar, con veleidosos sueños. Lucy Maud Montgomery. Bueno, y por algún motivo, antes de terminar con la despedida que hace Quincy de Anne, iba a decir de su personaje, pero en realidad vamos a decir de la persona de Anne, porque esto recordemos que es autobiográfico, este texto de Quincy, y Anne verdaderamente existió. Yo había traído también una antología de Álvaro Cepeda Zamudio. Yo me encontré azarosamente hace algunos años con esta antología, la compré. Es un escritor colombiano que muere a los 40 y pico de años y tiene un poema que me gusta mucho en este libro. Esta es una antología de su obra. Vamos a leer qué dice la contratapa de este libro. Voy a tomar un mate. Un poco lavado. Nos cuenta la contratapa. Álvaro Cepeda Zamudio nació en Ciénaga, Magdalena, en 1926 y murió en Nueva York el 12 de octubre de 1972. A lo largo de estos 46 años, su desbordante actividad se expresó en múltiples formas. Esta antología trata de dar una imagen lo más fiel y completa posible de su fecunda trayectoria.
Daniel Samper Pisano, quien la preparó y prologó, la describe así: en esta antología he recogido un poco de todo Cepeda. Hay algunos de sus cuentos de Todos estábamos a la espera, algunas de sus viñetas de los cuentos de Juana, un trozo de La Casa Grande, esta parece que es la gran novela de él. Hay poemas y canciones, reportajes y entrevistas, columnas de humor, crónicas políticas, editoriales furiosos sobre Barranquilla, anotaciones sobre literatura y periodismo y hasta notas necrológicas. El aporte de Cepeda a la nueva literatura colombiana es decisivo, y a pesar de que, como dice el mismo Samper, a Cepeda no le importaba nada la inmortalidad, creo que se la ganaron algunos de sus cuentos, una novela, varias columnas y un par de reportajes. Bueno, Cepeda Zamudio perteneció a lo que se llamaba el Grupo de Barranquilla. De alguna manera es como la generación anterior a la generación del boom latinoamericano. Y bueno, a mí me gustaron mucho siempre los textos de este librito, de esta antología. Y yo quería leer un poema, porque en realidad este poema, que está escrito originalmente en inglés, porque como hemos visto, él se fue a vivir a Estados Unidos, está escrito originalmente en inglés y después está traducido al castellano, y es un poema para una chica que se llama Jacqueline, pero yo pensé que en lugar de Jacqueline podemos pensar que esta chica en lugar de Jacqueline se llama Anne, entonces se lo vamos a dedicar a la Anne de Tomás de Quincy, y quizá también a la Anne de Simón Montgomery, ¿no? Esta se llama, esta balada es para ser susurrada con amorosos labios y tal ternura que no perturbe la dulce sonrisa durmiente de la hermosa muchacha. Pero antes de eso, a mí me interesaba leer un texto de él que se llama Escritores de Domingo, de Cepeda Zamudio, para que veamos cuál es la forma en la que él escribe prosa. Bueno, antes yo cuando preparaba estos videos hacía que los textos realmente tuvieran una relación entre sí. Ahora advierto que eso no sucede. Supongo que me estoy deteriorando física y psíquicamente, pero bueno, yo sospecho que en el fondo hay una relación, acaso forzada, pero la hay, entre este texto que voy a leer ahora y lo que leí anteriormente, y después voy a decir por qué. Porque en este texto Cepeda Zamudio nos dice que el problema de los jóvenes escritores, en este caso estamos hablando de jóvenes escritores de cuando él estaba escribiendo esto, podemos suponer que era la década del 60, ¿no? O la década del 50, él dice que los jóvenes escritores no tienen nada que decir, no tienen nada que contar. Dice Cepeda Zamudio: cada domingo, el suplemento del periódico El Espectador de Bogotá presenta lo que pudiera calificarse como una muestra del trabajo literario de los jóvenes colombianos. Después de muchos meses de seguir con atención la tarea divulgadora en que están empeñados los directores de ese suplemento, el lector desapasionado puede aventurar algunas conclusiones sobre la nueva literatura colombiana. Bueno, y dice, los jóvenes escritores dominicales tienen muchas características comunes, seudónimos muy rebuscados y muy poco originales, situaciones forzadas que quieren ser obvias y solo llegan hasta el infantilismo y la tontería idiomática, etc. Pero dice Cepeda Zamudio, ¿cuál es el principal problema de estos jóvenes escritores dominicales? Dice, pero el principal problema con los jóvenes de la nueva generación no es su falta total de conocimientos, ni su estilo pedante, ni su técnica trasnochada, ni lo inocente de sus temas. El problema es que no tienen nada que decir. Por eso sus cuentos y sus relatos suenan a hueco, a cosa falsa, simple alharaca de palabras que quieren asombrar. Y desafortunadamente para ellos la condición mínima que se exige a un escritor es que tenga algo que decir. ¿Cómo decirlo? Es cosa accesoria. El estilo se logra, la técnica se aprende, el dominio de los medios de expresión se adquiere, pero la base de la literatura ha sido siempre y seguirá siendo decir algo. Si el futuro de la literatura colombiana está en los jóvenes literatos que con fecundidad digna de mejor causa ocupan todos los domingos las páginas del suplemento del Espectador, puede decirse sin miedo a equivocarse que la literatura colombiana no tiene futuro, ya está muerta. Esto escribe Álvaro Cepeda Zamudio en 1962. Y es muy interesante lo que plantea acá Cepeda Zamudio, porque él nos dice que el escritor
principalmente tiene que tener algo que decir. La técnica se aprende, incluso la sintaxis se puede ordenar, se puede corregir, pero el escritor tiene que tener algo que decir. Yo no estoy tan de acuerdo con Cepeda Zamudio en que hay gente que no tiene nada que decir. Yo creo que todos tenemos algo que decir. El punto es atreverse a decirlo, y agregaría yo, citando a Nietzsche, atreverse a escribir con sangre. Nietzsche, en una parte de Zaratustra, dice: escribe con sangre y verás que la sangre es espíritu. Yo creo que cualquiera de nosotros, si se compromete verdaderamente con un proyecto narrativo para contar lo que tiene que contar, escribe con sangre, es decir, escribe con sus vísceras, es decir, escribe con su alma, es decir, escribe verdaderamente lo que tiene que escribir. Va a ser una narración súper interesante. Ahora, el punto es atreverse a hacer eso, y sobre todo en ese trabajo de introspección, el escritor debe atreverse a enfrentarse con sus propios monstruos, ¿no? Con sus propios miedos, con sus pocos temores, con sus dolores y con sus propios monstruos personales, ¿no? Que viven dentro de él. Esa es la gran prueba, ¿no? Ese es el gran desafío. Y hemos metido en el medio a Álvaro Cepeda Zamudio, y después de eso nos vamos a despedir de Anne, porque acá nos cuenta cómo fue el final de su relación con ella, Tomás de Quincy. Entre tanto, dice de Quincy, ¿qué había sido de Anne? Para ella he reservado mis palabras finales. Según habíamos convenido, la busqué todos los días y la esperé todas las noches mientras estuve en Londres. Y después dice, ella conocía a poca gente. Por otra parte, el interés que yo ponía en las preguntas hacía reír a la gente o me prestaban poca atención, porque él la estaba buscando. Después de un tiempo volvió a buscarla y no la encontraba. Y otras, imaginándose que andaba atrás de una muchacha que me había robado alguna menudencia, estaban más bien, cosa que comprendo y disculpo, dispuestos a callar lo que supieran, si es que sabían algo. Por último, recurrí ya desesperado a un último medio. El día que salí de Londres, di a la única persona que estaba seguro tenía que conocer a Anne de vista, por habernos acompañado una o dos veces, la dirección en el condado en esa época, residencia de mi familia. Pero hasta ahora no he vuelto a saber una palabra de ella. De todas las desventuras que nos suelen visitar en la vida, esta ha sido para mí la más difícil de soportar, dice de Quincy. Porque lo más terrible era que aquella muchacha lo ayudó y que él nunca le pudo devolver el favor, teniendo la posibilidad de hacerlo después, porque él tuvo después un futuro más próspero. Si vivía, sin duda, muchas veces habíamos estado buscándonos al mismo tiempo a través del enorme laberinto de Londres. Quizá habíamos estado solo a una distancia de pocos pies. No hace falta una barrera mayor, en una calle de Londres, para que a menudo nos separemos de una persona por toda la eternidad. Durante muchos años tuve la esperanza de que ella viviera, y supongo que en este sentido literal y antirretórico de la palabra miríada, puedo decir que en mis diferentes visitas a Londres tengo que haber mirado miríadas de rostros femeninos con la esperanza de encontrar a Anne. La habría reconocido entre mil, aun viéndola un instante, porque aunque no era bella, tenía una expresión dulce y movía la cabeza con una gracia peculiar. La busqué, he dicho, con esperanza. Así fue durante años. Pero ahora me daría miedo encontrarla, y su tos, que me llenaba de pesar cuando nos despedimos, es ahora mi consuelo. Y él ahora dice que en realidad desea que esté muerta y que haya dejado de sufrir. Ahora ya no deseo verla. Me agrada más imaginarla dormida en la sepultura de una Magdalena, arrebatada por la muerte, antes que las afrentas y las crueldades hubieran borrado y transfigurado su natural ingenuidad, o que las brutalidades de los rufianes hubieran completado la obra que habían comenzado. Bueno, así termina la historia de Anne.
Las confesiones de un opiómano inglés. Y nosotros vamos a leer un poema que es bastante nerudiano, de Cepeda Zamudio, que está dedicado a una muchacha que se llama Jacqueline, pero también podemos pensar que está dedicado a una muchacha que se llama Anne. Y con ese poema nos vamos a despedir. Esta es una canción para una muchacha cuyo nombre es Jacqueline. Y nos comenta el autor Álvaro Cepeda Zamudio. Para ser cantada por los vagabundos a lo largo de los caminos, por los borrachos en la penumbra de los bares, por los niños y sus muñecas, por las niñas con sus boinas rojas. Aquí estoy para decir tu nombre, aquí con una voz prestada que quiebra la nieve con su calor desconocido, aquí con un prestado acento, navegando a través de alfabetos extraños, bailarín de tu nombre. Digo tu nombre, Jacqueline, y frente a mí crece mi tierra con piedras febriles y paisajes calcinados. Digo tu nombre, Jacqueline, y vuelan sueños con alas rotas de despertadoras palomas. Digo tu nombre, Jacqueline, y el temblor de una rosa comienza en el marco de una ventana. Digo tu nombre, Jacqueline, y es como si se extinguiera una llama en el frío de la nieve. Digo tu nombre, Jacqueline, y se secan los ríos bajo las raíces de la yerba. Digo tu nombre, Jacqueline, y la música muere en su cuerpo resonante. Digo tu nombre, Jacqueline, y hay una bocanada de cadáveres de besos en la noche. Digo tu nombre, Jacqueline, y hay una ausencia de verdes en el bosque, en los bosques. Digo tu nombre, Jacqueline, y negras lágrimas comienzan en el comienzo del llanto. Digo tu nombre, Jacqueline, para romper los juguetes de todos los niños. Digo tu nombre, Jacqueline, para detener el sonido y silenciar la guitarra. Digo tu nombre, para arrojar el atardecer en la negrura. Digo tu nombre, Jacqueline, para atajar los vientos y estrellar las cometas contra los árboles. Y con tu nombre, Jacqueline, envuelvo los cuadernos nuevos de las colegialas. Digo tu nombre, Jacqueline, y mis sueños son hielo y piedra. Al decir tu nombre, Jacqueline, mis palabras son acero y metal ardiente. Digo tu nombre, Jacqueline, y mi voz se petrifica y las palabras que conozco, y solo existe tu nombre, Jacqueline. Toma mis paisajes primitivos y morenos, toma la música infantil de la pequeña guitarra, toma mis caminos y su ubicación indefinida, toma mi isla y plántala con sequedad y acero. Toma mi bote de maderas grises y congélalo en un lago, y cubre con grisedumbre y lluvia el horizonte de mis ojos. Es todo lo que tengo. Son mis propiedades únicas, además de mi cuerpo de extrañas sangres, reunidas en 3 edades y en 3 puertos. Tengo un libro de poemas y un mapa, y también tengo una enorme colección de atardeceres. Es todo lo que tengo, porque ni siquiera ansío la forma de cobre de un centavo. Tómale todo, mi risa,
y el latido de mi pecho también. Pero déjame tu nombre, Jacqueline. Lo compactaba con meras palabras y se desvaneció en mis manos, a pesar de que era solo un sueño que sostenía con palabras. Aquí estoy para decir tu nombre, pero necesito otra voz, otro acento, otra música para colocar una letra tras otra y pronunciarlas en voz alta, casi un alarido, un grito casi. La muchacha montaba a caballos acerados y se llevó la voz prestada y mi prestada vida. Bueno.